cuando me dicen, no, que es feo, que es desagradable. ¿Por qué? Les había, a ver, aquí está el chat. Ajá, encebolladito de hígado, ¿no? Ajá, claro, ya ves, Roger le da bastante eso, hígado, a sus hijas. El hígado es bueno para incrementar el hierro en la hemoglobina, ¿no? Eso es muy bueno comer el hígado. Pero ¿qué? Yo pienso que es lo que ha sucedido con estas personas que han comido el hígado y les ha parecido un olor, un sabor medio desagradable, medio así como algo picante, medio, no sé, pero desagradables. Y yo digo, ¿por qué? Si el hígado que estoy comiendo, que está libre de estos parásitos, es sabroso, pero yo voy a comer el hígado en este mismo molde cuando está parasitado y voy a diferenciar claramente el sabor de la carne. Y efectivamente, esos hígados que están parasitados tienen un sabor medio amargo, que no, no me llamarían al gusto de seguir comiendo. Este hígado está medio pasado, creo. No es porque esté medio pasado, jóvenes. Fíjense. Entonces, ¿por qué lo decomisan el hígado? Por la presencia de estos parásitos, de estos adultos. Ya les he dicho que me lo puedo comer 4 adultos y no pasa nada. Más por el contrario, estos son musculosos, tienen carne, tienen proteína, y mejor todavía estaría yo alimentándome de más proteínas, ¿no? Entonces, ¿por qué el decomiso? ¿Por qué? Porque les había mencionado, cuando el juvenil comienza a migrar al hígado, va a través de una sustancia. ¿Qué sustancia es esa que le permite abrirse paso a través del parénquima hepático? Esa sustancia, jóvenes, es la prolina. La prolina. Y como tal, esa prolina va a estar impregnada aquí en el hígado. Va a estar acá, impregnada. Cuantos más parásitos haya, va a haber más cantidad de prolina impregnada aquí en el hígado. Esa prolina es el que le da ese característico sabor medio amargo al hígado. Medio amargo. Esa es la razón por las cuales, esta es la parte secundaria, que los médicos veterinarios pues decomisan todo el hígado con la finalidad de incinerarlo, ¿no? Pero Profesor, sabemos muy bien, sí, dime. profesor, cuando usted habló de en Marjorie. Yardia acerca de la ingestión de aproximadamente 10 quistes para que se produzca la infección, en fasciolosis, ¿cuántos aproximadamente metacercarias son necesarias para que se produzca la Suficiente con enfermedad? una metacercaria que ingieras, ya te parasitaste, ya, hijita Marjorie. Ah, Con una ya, ya, ya. metacercaria ya se va a formar un adulto. ¿Ya? Y les mencionaba, jóvenes, en ese sentido. Entonces, por eso, personas que comen esos hígados así constantemente y frecuentemente con el tiempo, van a hacer un cuadro de alergia frente a ello. ¿En qué va a consistir esa alergia? En que, por decir, le dan carne de hígado, lo come y va a comenzar ya a sentir es la presencia de esas placas rojizas características de la alergia. Entonces, con el tiempo, se vuelve, pues, digamos así, muy sensible a la ingestión de estos hígados. Es esa la razón por las cuales estos hígados son decomisados cuando presentan, pues, este tipo de parásitos, ¿no? Y como tal, jóvenes, esta enfermedad es, pues, una de las tantas desatendidas. ¿Por qué? Porque no tiene mucha importancia, pues no tiene mucha importancia. Cuando se presenta ahí, su notificación no es obligatoria. Eh, y también pues los ganaderos van a decir, yo cómo sé que mi ganado está parasitado con fasción o con duelo, ¿no? Yo no sé. Otros
esas carnes generalmente o el parásito va a afectar pues, a poblaciones postergadas, pobres, ¿no? Que generalmente van al campo a buscar sus alimentos relacionados en estas hierbitas, todo eso. Son poco reconocidas, no le dan la importancia del caso. Las grandes industrias farmacéuticas no quieren ni gastar pues, en esto. ¿Por qué? Porque no tiene salida. No tiene salida. Igual, debido a la poca, digamos, poca frecuencia de la manifestación de una persona con fasciolosis humana, no conlleva pues a ser considerada como un problema de salud pública, ¿no? Y aquí, como les había mencionado, las empresas farmacéuticas, pues para ellas no es una inversión lucrativa. No como en este caso, por ejemplo, la vacuna contra el COVID. ¿Cuántos laboratorios a nivel mundial se han metido en eso? Y hoy en día están cosechando lo que han producido, ¿no? Así. Entonces, jóvenes, esta es la razón por las cuales Fasciola pues sigue ahí perdurando así por mucho tiempo. Y cuando vienen animales, por ejemplo, el ganado vacuno, generalmente viene de la sierra, ¿no? Las ovejitas, todo eso vienen de la sierra para ser beneficiados aquí en Ica, ¿no? Y esto sí, en el ganado ovino, mayormente es la presencia pues, de fasciola que a comparación del ganado vacuno. Es muy frecuente que las ovejitas se infecten constantemente con este tipo de parásito. Bien, y aquí tenemos un ejemplo de lo que se comporta pues en Cajamarca, ¿no? Cajamarca es un departamento que es bastante ganadero, ¿no? Bastante producción de leche, queso y también carnes para el consumo humano. Fíjense en Cajamarca, la prevalencia de esta parasitosis pues, varía de 15 a 20, ¿no? En niños y adultos, principalmente pues de las zonas rurales acá. Por eso les mencionaba que en el campo los niños, los adultos generalmente comen ese tipo de hierbas, todo acá. Y en los animales, fíjense, supera el 90%. Imagínense la cantidad de hígados que son decomisados. Todo juega pues un papel muy importante por esto de acá, ¿no? Consumo en forma de ensaladas o jugos de berros, alfalfa, lechuga, etc. Ahí está. La costumbre dietética de cada pueblo, etcétera, o de cada familia, ¿no? Sus costumbres hacen pues de que corra el riesgo de infectarse constantemente. Todo ello influenciado por esto, ¿no? Un saneamiento sanitario que es deficiente, agua potable, no hay. Utilizan aguas de acequias generalmente, o riachuelos, etcétera, y en esas que pueden estar no solamente la cercaria, sino también la metacercaria que puede estar desprendida pues, de esos vegetales. Así conlleva pues a que esta parasitosis continúe siendo un problema, ¿no? Acá ya les había mencionado, los más afectados son escolares de las áreas rurales, supeditados al nivel bajo socioeconómico, ausencia de adecuados programas de prevención, y aquí inclusive los ganaderos, los dueños de esos ganados dicen, ¿para qué? No tengo plata para desparasitar a mi ganado. Dicen, ¿no? ¿Es por qué? Por la irresponsabilidad que ellos tienen. A ellos les interesa que coman, después yo lo ven, ¿no? Dice así, acá. Y cuando se trata de casos humanos, ¿no? Acá, el tratamiento pues generalmente lo hacen pues con medicamentos que se usan para el campo veterinario, ¿no? Acá. Bueno, se cuenta con medicamentos para uso humano, pero como les menciono, jóvenes, es muy poco que se tiene en cuanto se le refiere a ello para ser conocida esta enfermedad. Bien, ahora
¿Cómo identificamos a este parásito? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? A ver, ya ustedes tienen el ingenio del caso, jóvenes. A ver, dígame qué cosa, cómo podemos identificar la presencia de estos huevecillos. O detectamos la presencia del parásito. A ver, quiero opiniones. Bueno, llamaré. Profesor, en muestras de heces, Profesor, examen directo. Examen directo. Y aquí hay un chat, a ver. Creo que se encuentra en los pulmones. Ya, muy bien. Roger Iván dice que se encuentra en los pulmones. Las compañeras dice, busco huevos en materia fecal, pero les anticipo, jóvenes, la cantidad de huevecillos que se elimina a nivel, en el caso de nosotros, del humano, son poquísimos, porque el parásito comienza a formar sus huevecillos y estos huevecillos salen a través del poro genital. Y esos huevecillos, juntamente con la bilis, va a llegar al intestino y finalmente, con la materia fecal, son eliminados, ¿no? No es como el caso, por ejemplo, de Ascaris lumbricoides, ¿no? La hembra oviposita diariamente más de 200.000 huevecillos, ¿no? Entonces, cuando salen en la materia fecal, salen pues, cualquier cantidad de huevecillos, ¿no? Hasta nos empachamos viendo esos huevecillos en este tipo de personas, ¿no? En el caso de fasciola hepática, son poquísimos los huevecillos que salen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos el método directo? Jóvenes, Sí, profesor, el examen directo. ya. ¿Y qué pasaría si no encuentras? Un examen de ELISA. Un examen de ELISA. Ah, Karen, muy bien. Fíjense, jóvenes, les había mencionado de que muy bien se puede hacer un examen directo, ¿no? Examen en fresco. Pero la probabilidad de encontrar huevecillo en un examen en fresco es muy bajo, muy bajo. Será entre 10, 15 o hasta 20%, ¿no? Cuando uno quiere buscar huevecillos de fasciola hepática, hay una técnica. Bueno, con el método directo, como les digo, puede encontrarlo, ¿no? Pero la probabilidad es muy baja. Si yo quiero tener probabilidad un poco más elevada, entonces tengo que aplicar un método de concentración. Este método de concentración lo ideó este investigador Lumbreras. Entonces, debido a esto, se conoce pues esta técnica como sedimentación espontánea por el método de Lumbreras, o sedimentación en copa, le dicen algunos. ¿En qué consiste? Para ello tengo un vaso cónico, obvio tiene que ser de vidrio. Debo contar con un coladorcito, materia fecal que lo envuelvo en una gasa, y comienzo pues, esa gasa conteniendo la materia fecal lo coloco en el interior del colador, y ese colador lo hago entrar en contacto con el líquido que está en la copa, ¿no? En la copa. Entonces la humedad
va a ser de que esa materia fecal un poco que se disuelva, y si está presente el huevecillo, entonces ese huevecillo va a caer. Y les había mencionado de que estos huevecillos son los más grandes que se tiene, que se conoce. Entonces, si son grandes, entonces también pesan, ¿no? Pesan y se van a fondo. Por eso se dice método de sedimentación por el método del lumbrero. Ahí está. Entonces dejo pasar un tiempecito, quito el coladorcito con la materia fecal y listo. Decanto el sobrenadante y trabajo con el sedimento. Entonces, con una pipeta Pasteur o con cualquier otro tipo de un chuponcito, etcétera, saco parte del sedimento, lo pongo ahí entre una gotita de Lugol y lo observo al microscopio. Y si hay fasciola, no solamente voy a encontrar uno, sino varios huevecillos. ¿Por qué? Porque esa técnica permite concentrar los huevecillos de fasciola hepática por ese mismo método de la sedimentación. Esa es la característica. ELISA no se puede aplicar, ¿por qué? Porque este parásito solamente nos afecta en la parte exterior, ¿no? de los conductos biliares, ¿no? Ahí nomás nos afecta el adulto. Y es muy pobre para identificar anticuerpos contra fasciola hepática. Profesor, Dime, Margorie. profesor, estaba leyendo sobre el método que menciona, Ya, pero en en una monografía, ya. dice de que se puede confundir con huevos de Parafistonum sp, la fascia hepática. O sea, ¿cuál Por sería la eso. diferencia? ¿O por qué? Es que ese, el Paragonimus será. Sí, profesor. Paragonimus, dices, ¿no? ¿O qué cosa estás leyendo? Los huevos de fasciola se pueden confundir con huevos de qué me estás diciendo, Parafistonum, creo me estás diciendo. Fistonum sp. Fistonum. Deletréamelo, por favor. Profesor, se lo deletreo, ¿cierto? ¿Cómo? Se lo deletreo. A ver, deletréamelo, pero deletréamelo ese nombre parásito. ¿Ya? P, P-A-R-A-M-M, P-A-R-A-M, P-H-I, P-H-I, S-T-O, C-T-O, no, S-T-O, S-T-O, M-U-M, M-U-M. Para, ajá, S-P-P. paranfistón, paranfistón, Ujú. ese parásito. Pero ese parásito pues no existe aquí en nuestras zonas. Entonces, con lo que nosotros nos encontramos, lo que sí podemos confundirnos de repente es con el huevo de Paragonimus. Pero Paragonimus, como ya anteriormente ya me había anticipado equivocadamente Roger, no afecta al hígado, sino afecta a los pulmones, ¿no? Y vamos a ver más adelante en ese sentido, ¿no? Entonces, como tal, jóvenes, ya, pero como les menciono, por este método de lumbreros nosotros vamos a obtener los huevecillos y vamos a ver pues la característica de estos huevecillos. ¿Cómo diferenciamos a ver a estos huevecillos de otros? ¿Qué tiene este huevecillo aparte de ser grande? ¿Alguien? ¿Mm? ¿O solamente es así como una levadura, ovoide y listo? ¿Qué otra característica tiene este huevecillo? Superfluo.
El opérculo, pues característico la presencia de un opérculo. Ese opérculo lo identifica al huevecillo de fasciola hepática y al de otros tremátodos, ¿no? Pero dependiendo pues de su tamaño. Bien, entonces de esa manera, jóvenes, nosotros identificamos la presencia de fasciola hepática en materia fecal, ¿no? Buscando huevecillos de este parásito en materia fecal. Podemos hacerlo a través del método directo, como les digo, probabilidad muy baja, o podemos ampliar esa probabilidad aplicando pues la técnica de lumbreras. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay, al siguiente renglón. Otro parásito, otro tremátodo, ¿no? Fíjense, hasta Perú ya tiene su propio parásito, ¿no? Paragonimus peruvianus, Paragonimus mexicanus, Paragonimus westermanni, ¿no? Anteriormente solamente se conocía al Paragonimus westermanni, ¿no? Pero hoy en día ya se conocen pues diferentes especies del género Paragonimus y una de ellas es este de acá, ¿no? Acá. Y como tal, jóvenes, en Sudamérica, en nuestro país, igualmente su hospedero definitivo, nosotros y otros animales domésticos que comen estos tipos de crustáceos acá. Y la ubicación del adulto ya no es en los conductos biliares, sino ya en el pulmón. En el pulmón. E igualmente, este parásito, para poder cumplir con su ciclo, ya necesita de dos hospederos intermediarios, ya no como fasciola hepática de un solo hospedero intermediario, de dos hospederos intermediarios. O sea, uno, el caracolito de agua dulce, que es del género Aruarpidus, y un cangrejito, ¿no? Que es del género Hippolobosera. Mayormente el cangrejito que está afectándonos es el Hippolobosera chilensis, ¿no? Acá. Entonces este es el cangrejito, ¿no? Este es el segundo hospedero intermediario. El primero es este de acá. Y este es el adulto de Paragonimus peruvianus, ¿no? Característico en cuanto se refiere a su morfología. Como ustedes pueden apreciar, este ya no tiene el cono cefálico, ¿no? Y es ovoide, así generalmente. Muy bien, pero ¿cómo Paragonimus peruvianus nos va a afectar, ¿no? ¿Cuál es su ciclo biológico de este parásito? Fíjense acá. El hombre o ciertos tipos de animales van a estar pues presentes o, digamos así, en ellos van a estar presente el parásito. Como se ubica a nivel pulmonar, jóvenes, esos huevecillos pueden tener dos vías de salida. Uno, con la expectoración, y otro, si lo deglutimos, va a salir pues con la materia fecal. Cualquiera de esas dos formas de salida del huevecillo, y aquí está el huevecillo, fíjense, acá, no es tan grande como el de fasciola hepática y también cuenta con su opérculo. Acá. Ahí está, característico el opérculo. Entonces, estos huevecillos van a llegar, pues, sea por materia fecal o sea por expectoración, van a llegar a un suelo húmedo y va a comenzar a madurar, ¿no? Porque todos estos que salen, al igual que fasciola, igual que Paragonimus, salen solamente embrionados. Y en el medio ambiente comienzan a madurar y a cambiar, pues, de morfología, ¿no? Se forma el miracidio. Este miracidio va a salir y va a infectar al primer hospedero intermediario, que es un caracolito. ¿Qué género les había mencionado? Linnea. Linnea, me dicen. Aruarpidus. Aruarpidus. Linnea es para fasciola. Aruarpidus es para este tipo de parásito, ¿no? Y como tal, jóvenes, fíjense, aquí
pasa por la fase de esporocisto, y aquí, a diferencia de fasciola, pasa por una fase de redia 1, pasa por una fase de redia 2. La redia 2 recién va a dar origen a la cercaria. Esta cercaria va a salir del caracolito y se dirige pues al segundo hospedero intermediario, que es el cangrejito pues Hippolobosera chilensis, ¿no? Ahí está. Aquí en el hospedero secundario, entonces se va a convertir en metacercaria. Es decir, la estructura infectante va a estar aquí en estos cangrejitos. ¿Y a qué personas pues no les gusta comer cangrejos, no? Nos gusta comer cangrejos. Este tipo de parásitos jóvenes es muy frecuente en el norte de nuestro país, ¿no? Empezando desde La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, parte de Huánuco, toda esa zona hay bastante frecuencia de este parásito. Fíjense, y también las costumbres de las poblaciones con sus tratamientos tradicionales, como se dice, o tratamientos naturales, permite también pues, que este parásito pase de la fuente de infección, acá, o mejor dicho, del hospedero intermediario al hospedero susceptible, ¿no? Que en este caso es el definitivo del hombre. ¿Qué pasa en ciertos lugares de Cajamarca? Hay poblaciones jóvenes que cuando una persona tiene fiebre o una enfermedad febril relacionada, para bajar la fiebre, estos comienzan a capturar este tipo de cangrejitos. Le quitan su exoesqueleto, es decir, su caparazoncito de acá, y aquí debajo pues está prácticamente toda la carne, ¿no? Claro que aquí en sus apéndices también hay pues carne, ¿no? Sacamos el exoesqueleto y hay carne. Pero aquí hay más concentrada la carne. ¿Qué hacen? Quitan la carne de acá, lo ponen en una tela finísima, ¿no? Así, y comienzan a estrujarlo. Lo estrujan, lo estrujan, lo estrujan, y de ese caracolito va a salir pues como una especie de un líquido así concentradito. Y ese concentradito le dan a la persona que tiene la fiebre. Milagro. Al rato desapareció la fiebre.